Bueno, empezamos con la intervención de Susana, ya que acabamos de ver su documental, que nos explique un poquito, porque es el 10º aniversario, justo, del documental, que nos hable un poquito de qué han pasado desde estos 10 años que han pasado desde el documental, qué cosas han cambiado, qué no. Bueno, creo que realmente ha cambiado la concienciación a nivel de la primera generación nacida en España, ¿no? De migrantes económicos chinos. Pero lo que es todo el trasfondo no ha cambiado en absoluto, yo diría que ha empeorado, y tenemos que separar muy bien el interés económico y geopolítico de lo que es la percepción hacia la comunidad china sino descendiente aquí en España. Creo que esta distinción es importante porque al final sí que es verdad que China, como bien decían las sinólogas y sociólogas, hay un desde el milagro chino, ¿no? Ha habido un auge de la influencia económica y del posicionamiento geopolítico de China, pero eso no quita lo racista en España, ¿no? Es contingente, quiero decir, no es permanente esta buena imagen hacia China y hacia, por ende, hacia las personas con rasgos interpretados como chinos, ¿no? Aquí en España y en Europa. Por tanto, también quería hablar de que sigue existiendo racismo institucional a la hora de convocatorias. Por ejemplo, yo soy nacida en España, pero tengo pasaporte chino, con lo cual hay muchas opciones que se me quedan fuera, ¿no? Porque administrativamente yo no soy española, yo no soy europea, y eso afecta. Y es muy invisible, es muy estructural, es muy permanente y prevalente y está ahí. Y enlazado con eso, también como directora y autora de Chiñoles y Bananas, esto se traslada también en una invisibilización autoral, a la hora de reconocimiento de quienes generamos conocimiento y quienes pues abrimos un poco melones. Porque en 2015 este tema no era considerado en absoluto central ni algo importante en absoluto. Y ahora hablamos muchísimo de diversidad, equidad, inclusión, identidad, pero en 2015 en absoluto. No se contemplaba, no era algo que interesara, ¿no? Ni en el debate público, ni en el, por supuesto, ni en las agendas políticas, ni en el ámbito cultural, sinceramente. Con lo cual, pues, como habéis podido ver, y es muy evidente, para qué negarlo, hay múltiples fallos técnicos, se nota no ese toque casero, pero yo lo he mantenido. Es un proyecto autogestionado, que se vea que es autogestionado. No es un defecto, no es un fallo, todo lo contrario. Que yo sola en 2015 lo sacará adelante siendo una pipiola y que a 2026 siga siendo relevante y de hecho toda la conversación gira ahora en torno a ello y estamos ante una ola de racismo y estamos ante una ola de xenofobia tremenda, creo que ya dice muchas cosas por sí solo, ¿no? Sin que yo tenga que contextualizarlo más. Luego también hablamos de coparticipación, escucha a las comunidades. ¿Perdón? Llevamos ya mucho pensándonos, articulándonos, haciendo, deshaciendo, criticando, participando. ¿Cómo que coparticipación? Cédenos el espacio y danos el espacio que necesitamos para tener trayectorias sólidas y continuadas en el tiempo y no precarizadas. Entonces, esto enlaza con otro punto que quiero hablar, que es la injusticia epistémica. Si no estás en la academia, si no pasas también por los aros de los intereses mediáticos y políticos, entonces tu obra, tu propuesta, tu manera de pensar y de generar debate de qué deberíamos de prevenir y de trabajar, ahora no es tu turno, espérate. No. Se trabaja la prevención, concienciando y educando a tiempo, no cuando ya estamos en la zona de nos caemos. Ahí llegamos tarde, muy tarde, muy tarde. Y Chiñoles y Bananas ya en 2015 planteaba muchos temas,
que ahora seguimos elaborando, seguimos articulando desde dentro, desde fuera, con alianzas, con colaboraciones, con múltiples formatos, desde distintas disciplinas, desde el tejido asociativo, desde la política, desde sociedad civil, etcétera, 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 etcétera. Y así debe de ser. Pero nombremos las cosas como son: injusticia, o sea, epistémica. Porque si tú no estás inscrita en lo institucional o en lo académico, no estás generando pensamiento. ¿Perdón? No es así. Entonces, luego hablamos de coparticipación, escucha a las comunidades, invitaciones. No somos invitadas. Eso por un lado, ¿no? Entonces, bueno, se me ofreció la oportunidad en la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, pues hice un escrito que titulé del extractivismo a la autorreparación. Porque aquí hay trayectorias, hay carreras que se les llena la boca de identidad y diversidad, pero durante muchos años han construido un portfolio, unos papers, unas residencias, estadías a nivel internacional, y Chiñoles y Bananas ha sido referenciado en todos esos escritos fuera de España. Entonces, quiero decir, son evidencias ya acumulativas, 10 años, son evidencias ya acumulativas. Pero yo he seguido atenta todo este tiempo, no me he quedado de manos cruzadas. Entonces, es lo que tiene, tenemos que estar atentas, ¿no? Como autoras y como pensadores. Y si me permitís, porque también tengo la faceta de poeta, y el título del conversatorio también trata de eso, voy a leer un poema porque, bueno, está relacionado con todo esto, ¿no? Pero expresado con esto. Y lo titulé «Solo el pueblo salva al pueblo». ¿Me puedo poner de pie? ¿Sí? Vale. A ver si... un minuto. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ¿no? Vale. Vale. Y dice así. Vístase usted bien, de manera correcta, con chaqueta y pantalón de pinzas y camisa blanca y zapatos prietos, peinada como si la hubiera lamido una vaca asturiana. Vístase usted formal, americana, la blusa bien cerrada, sexuada. Vístase de otro tiempo, el bueno, el de antes, el de la educada mano dura, y el tono de voz mantenga, suave, bajo, sumiso. No destaque, no se salga de la raya, no juegue si ve en el suelo, una invitación a la desobediencia. Usted, lo digo por su bien, me ha de escuchar, y yo lo digo para usted, le enseño a usar cubierto fino y a sentarse a la mesa si lo que quiere es comer con sus superiores y fingirse su igual. Usted ha de vestirse bien, hablar bien y respetar las formas, porque no me entiende, no escucha, lo digo por su bien. Así funciona el mundo. Yo no veo colores ni sexos, no discrimino, no soy yo quien decide, sino quien indica que, por su bien, vista, coma, hable bien, porque a un mendigo nadie quiere escucharle. Y no le digo a usted que la escucho, pero usted no escucha lo que le digo con condescendencia, con la amabilidad de mi edad y mi acomodada experiencia. Le insto, le digo suave, únase a nuestra mesa, pero sin silla. Acuclíllese, sea usted el buen ejemplo, civilizada, educada, limpia, tan buena, tan la norma. Admiro su resiliencia. Se hace flaco favor si no viste usted bien, si no habla usted bien, si se niega al cubierto y a la bandeja de plata lleno del resto nuestro. Es un favor, se lo digo, haga usted puño del corazón, porque así funciona el mundo. Yo no decido, indico, por su bien, acuclíllese. ¿No se encanta ser jarrón para ojos planos vacíos? Y yo le digo a usted,
a ti, autoridad del polvo, que se cuela y siempre expulso, que ya he visto bien o no, ya hablo bien o no, ya como bien o no, con cubiertos y palillos. Y me acuclillo, claro, solo cuando decido reposar de mantener alta la barbilla y la mirada. A ti te digo, entiendo, no quiero, soy yo la que decido. El mundo no es tuyo, aparta, deja tu sitio. Venimos amarradas, mujeres despeinadas, desarrapadas, maleducadas, porque si hablo bien, no entiendes. Y si lo entiendes, rechazas lo distinto, porque se enuncia tu igual. Ya basta de falsos dilemas, ya fue y aparta la mesa. Haz del salón una pista múltiple sin sillas. Juntémonos en el suelo, lo sucio, lo incómodo, lo ajeno. Aquí en mi pecho, aquí no quiero un puño, sino una lámpara que arde. Queroseno, cerilla, fuego, podría destruirte, pero quiero construir hogares abiertos. Usted, tú, no me valen las disculpas, me he equivocado tarde, tan poco lo dicho. Apártate, deja tu sitio para que pueda vestir mal, hablar mal, comer mal y si quiero gritar mal, hasta incomodarte. Es tarde, llegas tarde y te escucho y comprendo que han llegado otros tiempos que no son míos, sino nuestros. Deja de aferrarte a la silla y a la mesa y a la tarta, deja el cuchillo y la cuchara, levántate y anda, anda, anda. O fallece, solitario, dando lecciones a olas vacías porque quien no escucha, eres tú. Quien no entiende, eres tú. Ya basta, ya fue, si te incomoda, apártate, deja tu sitio. El tiempo no es mío, es nuestro. Y aquí en mi pecho, aquí, la lámpara y el fuego hablan de nosotras las mujeres parias, las molestas, incendiarias. Y con calma te digo, ya basta. Bueno, está relacionado, ¿no? Está bien relacionado. Y luego ya por último, es muy importante desmediar las narrativas, ¿no? El cómo nos contamos, generar esas genealogías propias, no porque queramos caer en lo puro, sino porque hay una perspectiva, hay una sensibilidad, hay una implicación reales que se sostienen más allá de la atención puntual. Y Minke y Paloma ahora también nos hablarán, pero son una muestra viva de ello. Y Mercedes también, por supuesto. Tenemos que hablar de futuros posibles y disruptivos, donde generemos otras vías y no tengamos que caer en binarismos de esto o aquello. Y bueno, es que nosotras contamos porque ellos llegaron, ¿no? ¿Y por qué digo esta frase de nosotras contamos porque ellos llegaron? Ha tenido que pasar 10 años hasta que por fin, pues, como esto es autogestivo, autogestionado, he ido añadiendo subtítulos poco a poco porque es un tema global. No solo ocurre en España, ¿no? Lo que se está hablando en Chiñoles y Bananas. Y por fin, 10 años después, hemos incluido el chino, para que pueda llegar también a esa comunidad de primeros llegados, a nuestros padres y a nuestros abuelos, que en el fondo también es su historia, aunque no se esté contando en Chiñoles y Bananas, pero que al menos tengan ese acceso, ¿no? Hablamos de complejizar, de profundizar, de interconectar, y por eso también los idiomas, estos subtítulos que yo no he podido añadir porque yo no hablo chino, no controlo el chino, pero lo importante que es que sigamos elaborando ese trabajo, esa propuesta, esa obra. Y con esto ya pues paso a mis queridos compañeros. Gracias. Si quiere Minke Wang hacer su intervención. Hola. Sí, está. Vale. Primero, ¿puedes poner una cuenta atrás de 15 minutos, sí, por favor? Vale, gracias. Nada.
Sí. Nada, primero muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a las personas que han hecho posible esto. Estoy muy contento de estar aquí con Susana, con Mercedes y con Paloma. Esto era impensable hace 10 años, como bien dices. Y Berna, que es una anterior a nosotros, pues también estuvo como sola, décadas sola escribiendo. Entonces está muy bien todo este cambio y que contemos nuestra experiencia como creadores en otro idioma. Yo lo que voy a hacer es hablar un poco de mi experiencia como escritor en español, que no es mi lengua materna, porque yo nací en Wenzhou en el 78, y el idioma de Wenzhou es un idioma durísimo de entender incluso para cualquier chino que no sea de Wenzhou. Entonces es un idioma que se usa para mensajes encriptados durante la guerra. La guerra contra Vietnam, por ejemplo, entre China y se usaba el Wenzhou para transmitir mensajes, el Wenzhounés. Entonces el Wenzhounés lo habla como 2 millones de personas, más o menos, y luego si ampliamos un poco diferencias de pronunciación, pues somos como 7 millones de personas de hablantes. Pues yo crecí en ese idioma, entonces mis primeros años, mis circuitos neuronales fueron fijados en la sintaxis y en la fonética, en la pronunciación de idioma de Wenzhounés, que hay como 38 vocales, 30 consonantes, 18 cambios tonales, según está, o sea, hay 8 tonos fijos, pero luego según esté uno delante o detrás hay 18 cambios azarosos, que solo alguien que es de Wenzhou lo puede hablar. Es como, está difícil sistematizarlo. También es que, sabéis que en China el mandarín es el idioma vehicular, pero luego cada sitio tenemos nuestro propio idioma local, que para mí no es que sea dialecto, sino estar al mismo nivel. Solo que la escritura se perdió, porque como China es tan grande y se tiene que comunicar a todo el mundo, se uniformizó la escritura hace 2000 años, se quitaron, o sea, 27 maneras de escribir espada se quedó en una, para que la gente se pueda comunicar. Entonces yo crecí en Wenzhounés, que es un idioma como muy antiguo, muy arcaico, tiene aliteraciones irracionales. O sea, yo siempre doy ejemplo del trébol. El trébol se dice saltamontes ácido, ácido. O sea, no tiene ningún sentido porque se formó así, pero es un lenguaje tan arcaico que ya se perdió el porqué. Entonces yo de pequeño siempre me imaginaba un saltamontes comiendo tréboles y que les sabría como agrio, está como así. Es un poco lo que yo, de alguna manera es que yo tengo esa intimidad con el idioma de Wenzhou. ¿Por qué explico esto? Porque es importante. Luego en la escuela ya te enseña el mandarín. Entonces yo tengo una primera capa de Wenzhou. Luego viene el mandarín, que es una segunda capa, que ya es un idioma impuesto por el comunismo, por el Estado, por el gobierno. Entonces en la escuela hablamos, o sea, en la clase hablamos mandarín y luego... Entonces ya, pero yo en casa siempre hago Wenzhounés, entonces es un idioma ya como segunda capa de idioma, y luego ya vendría el español, que ya cuando salgo de China pues sería otra capa de español. Vamos por orden. Entonces, pero mis dos abuelos, o sea, yo me llamo Minke, porque mi abuelo paterno quería que yo fuera científico. Min es como sensible, apto, como, y que es que, Minke es como sensible a las ciencias, como que es como clasificación, ciencias. Entonces, él quería, porque mi abuelo paterno era poeta, y mi abuelo materno era también poeta. Eran los dos, uno es del clasicismo y el otro es de la poesía, la primera ola de poesía moderna. Porque en China ha habido como 3000 años de poesía que se escribía en un lenguaje curto, que se llama Kuwen, y ese idioma ha regido durante 3000 años. Pero luego, en 1890-80, hubo una primera generación de poetas traductores que salieron al extranjero a estudiar idiomas extranjeros y trajeron un poco las formas occidentales, y ahí empezó a escribir como los poetas modernos, que usaba el paihua, que es como el lenguaje hablado. Y ellos hicieron un gran esfuerzo de traer muchos conceptos, tanto poéticos como filosóficos de Occidente, al chino, y tradujeron, y formaron como un idioma chino menor dentro del chino, que traducía muchos conceptos y ideas del Occidente. Esto es importante también porque entonces como impulsaron
una forma nueva de escribir. Eso es 1920, y luego empezaron a publicar en 1940, y luego ya con la revolución cultural, pues todo eso se cayó y ahí se quedó, y luego a los 80 volvieron a salir. Bueno, es un poco todo esto, es decir, mis dos abuelos eran poetas y querían que su nieto fuera científico, porque ya sabemos que los hombres de letras comen, pero nadie les da de comer por escribir. Entonces, tenía esa ilusión mi abuelo. Además, siempre decía, aunque él era poeta y médico, pero siempre decía, tiene que ser peluquero, zapatero, porque es un oficio que siempre da para comer, ¿no? Pase lo que pase, las guerras que pase, y yo sí que he tenido siempre presente esto, y por mi nombre yo estudié una carrera de ciencias, de informática, porque es como el nuevo fontanero, ¿no?, de la era digital, ahí picando códigos, que tienes puesto empleo asegurado. Entonces, esto viene todo un poco, entonces, es verdad que mi historia con la escritura, ya sea por herencia o por naturaleza, viene de lejos. Y mi madre me dice que a los 4 años ya le pedí, un día de repente le dije, tengo muchas ganas de escribir lo que me pasa por el corazón. Así, pero el corazón en Wensonés también es pensamiento. También es como el corazón, pensamiento va todo junto, no está separado, no es con Occidente que está más separado. Lo hice una vez y me dio un par de folios, lo estuve escribiendo, era una historia de una muñeca que iba buscando un robot. Es una cosa bastante así que se me ocurría, y llené como 2 folios, y ya después digo, toma, se lo di y ya nunca más volví a escribir. O sea, no se me ocurrió otra vez, pero tú ves como ese arranque, como una anécdota. Luego ya en el colegio ya en primaria, ya empezaba a mandar redacciones, pues con 6, 7 años ya empecé a escribir como redacciones, pero no se me daba bien y me aburría un poco. Pero una noche porque en China hay muchos deberes, entonces tú sales a las 3:30, luego cenas a las 5:30 y a las 8 más o menos duermes. Pero yo me estaba siempre remoloneando, no quería hacer los deberes y me ponía a las 9 a hacer los deberes. Y me daba hasta las 12, pero luego que levantarse a las 5:30 era como un desastre todo. Entonces yo un día le subí a mi abuelo, el poeta clásico, mi abuelo paterno, que estaba en la planta de arriba, subí y le dije, son las 9:30, me queda esta redacción, no sé qué hacer, no me da tiempo, tengo mucho sueño. Y me dijo, coge papel y lápiz que te voy a dictar una redacción. Entonces me dictó una redacción, así, él decía que el texto bueno es que sale de corazón, llanamente, insípidamente, sin ponerle aderezos, sin giros. Entonces empezó a decir el tema más clásico, que es un hombre que mira a la luna. Entonces, como el hombre que mira a la luna lo relaciona con la leyenda de Chang'e, de la leyenda china de Chang'e. Es una diosa que subió a la luna y vive en soledad y muere como medicina con un conejo de jade. Y luego relacionó con las noticias más actuales de que la humanidad había llegado a la Luna gracias a los avances científicos. Es una cosa como muy sencillo, muy llano de guitarra, y yo lo fui transcribiendo lo que me decía, y cuando llegué a la cuartilla dije, ya está, tenemos la extensión. Entonces mi abuelo dice, vale, dice, para acabar, en ese momento la noche está muy avanzada, ya me voy a acostar. Fue como de repente cortó en seco y ya está, como es una redacción. Entonces, esa redacción la profesora la leyó como delante de la clase, elogiando todo lo bien escrito que estaba, y yo decía, esto es fantástico, o sea, yo sentía todos los elogios, me llevaba todos méritos, pero yo no había escrito nada, pero no me importaba, porque yo lo que quería era tener los méritos. Pero fue la primera vez que sentí como que la literatura me hacía sentir bien, ¿no? que brillaba con la literatura. No lo había escrito yo, pero me daba igual. Y luego me enfadé porque la profesora dice, pero al final está muy mal. Al final, como de repente cortas todo, es como que echas un cazo de agua hervida al caldo que estaba cogiendo mucho sabor, de repente lo has diluido todo y eso está mal. Entonces yo me enfadé, digo, no puede ser. Entonces, como tuve un impulso de empezar a escribir bien, como yo quería un final a la altura. Era una cosa muy patriótica. Ella me decía que tenía que escribir, es que no se adoctrinaba mucho, que día de mañana, por ejemplo, tú eres astronauta y pones la bandera china en la luna para tal, como, siempre tienes que cerrar un poco así en alto, ¿no? Como un pensamiento patriótico, positivo, patriótico. Pero ahí empecé cuando ya, o sea, antes de escribir cualquier cosa, yo había saboreado
el éxito literario, que se he leído por la profesora delante de toda la clase y todo el mundo como admirado, qué bien escribe. Entonces, yo creo que fue lo que me gustó de esa vanidad, esa sensación. Entonces, desde entonces, como intento, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero escribir? Aunque a pesar de mi nombre, estudié una carrera de ciencias con toda la pragmaticidad de la mentalidad que tenemos los migrantes chinos. Entonces, yo luego, me quedan 5 minutos. Avanzamos. Entonces, cuando llegué a España, es verdad que al cambiar de idioma, yo cuando llegué a España no sabía nada de español. Entonces, la tercera capa de idioma, cuando cambié de idioma estuve 4 años sin escribir, porque no me decidía a qué idioma usar para escribir. Entonces, estaba como paralizado, bloqueado. Y es como que el arroz que se va cociendo, ¿no? Lleva un tiempo en cocerse, por mucho que de ese fuego no se cuece antes. O sea, se quema o se sale, pero no se cuece antes. Entonces, estuve 4 años sin escribir y luego mi padre tenía un ordenador y cuando ya empecé a escribir en español, ya estaba tecleando. O sea, como que pasé de escribir a mano en chino a teclear ya en español. Como otra capa más de escritura digital, pues son dedos. Entonces, son muchas capas de traducción, muchas capas de intermedias de lo manual o digital. Entonces, ya cuando empecé a escribir en español, sentí muchos problemas, porque la sintaxis española ha sido desarrollada por una mente occidental, un cuerpo occidental. Entonces, hay estructuras lógicas de sujeto, predicado, verbo, o sea, a mí me sale natural de otra manera, tanto dentro de la frase como la ordenación de las frases. Yo empezaría a contar por aquí y luego aquí, tal, pero para un occidental sería como una cosa más lógica para ellos, ¿no? O sea, hay una lógica que no entiendo y hay una sintaxis que me es incómoda. Eso es por una parte. Por otra parte, al perder la intimidad con el idioma, pues yo ya tenía 2 capas de idioma antes, a perder la intimidad con el idioma, al escribir en español, el texto resultante, yo como primer lector, me resulta soso, que no me es suficiente, no me da suficiente recompensa como lector a ese texto, porque el significado, pues yo si digo estrella en chino, me vienen unas movidas a la cabeza que es como, o sea, me viene la poesía, pero si digo estrella en español no me dice nada. Entonces, claro, yo tengo un problema que a la hora de, como mi primer lector, necesito como algo más. Me parece ese texto, digo, es soso, no puedo hacer un texto tan soso. Entonces, tiendo a recargar mucho de trabajo sobre el texto. Y es como que proceso tanto, como la música electrónica, proceso tanto la frase, las palabras, que al final ya se vuelve una cosa muy abstracta, que ya no se entiende nada. Ya es una cosa ininteligible, es como la música dodecafónica o la electrónica muy procesada, que ya en bucles así rayantes, ya no se entiende nada. Entonces, es otro problema. Y otro problema es que yo creo que al perder el contacto con el wenzhonés, también perdí la conexión con la naturaleza. Entonces, lo que sale de corazón, en realidad, es una cosa del cuerpo, de las células, una cosa que te bulle por dentro, que tiene que salir de manera natural, no me sale en español. Entonces, si juntamos todos esos varios problemas, yo lo que acabé haciendo es como intentando encontrar un idioma extranjero y menor dentro del español para mí, para yo poder estar un poco a gusto, para trabajar un poco lo que yo me sentía más libre de hacer. Y también como necesitaba un sistema filosófico como aparte. Es como una especie de una mezcla del Tao con la mística española, con San Juan, ese Tao con San Juan y música ruidosa, rave, electrónica, muy procesada. Es una cosa así como... Eso es un poco la idea. Entonces yo necesitaba... tengo una palabra para mí que es clave en todo lo que escribo, se llama no nada. No nada es una doble negación. Lo cogí de la novela de Guimarães, Gran Sertaos, Veredas. Empieza, no nada, señor, pero estaba separado, no nada junto. Entonces, pero yo cogí la palabra, que me gustó cómo sonaba no nada, y me parecía que traducía un poco el vacío del Tao, el vacío intermedio del Tao. Es una cosa como que el vacío intermedio es donde yin y yang se puede mezclar, porque si no hay vacío, si no hay espacio, nada se puede mezclar. Al principio del mundo estaba todo junto, no había intersticio, no se puede mezclar nada. El no nada sería como el vacío intermedio, un poco donde se pueden mezclar las cosas.
Y entonces empecé como a desarrollar pancartas. Niño no nada, monte, cinco espejos, como que fui poniendo pancartas y conceptos así para formar una especie de mundo mitológico, pero sin mitología real detrás. O sea, si hablas de, como tú puedes hacer referencia al mundo clásico griego, hay una mitología grandísima detrás, las pancartas, Zeus, el Olimpo. Yo he intentado como crear pancartas sin que hubiera nada detrás. Pues no me interesaba lo de detrás, porque no me interesa el significado, pues yo no siento el significado en este idioma. Entonces quería hacer como una especie de pancartas, una mitología hueca, solo con pequeñas extracciones de pancartas. Y ya está, 15 y medio. Gracias. Lo paramos aquí. Gracias, Minke. Si Paloma Chen quiere hacer su intervención. No, yo quiero seguir escuchando a Minke. Yo, total. Bueno, yo voy a leer. Bueno, lo primero, hola a todos. Esto no lo leo, venga. Hola a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a, pues bueno, Minke, Susana, Mercedes por estar hoy aquí. Por supuesto, a todas las organizadoras de la Filmic, a Kini, que es maravillosa y que bueno, yo, o sea, es el primer año que vengo, pero seguro, o sea, tal y como me lo han contado y he visto en las fotos y en el social media y todo, esto ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, ha ido como de ser un pequeño espacio a un gran espacio, así que nada, pues súper contenta de estar. Luego también, una cosa que me sale del corazón también decir ahora mismo es que para mí hace 10 años Chiñoles y Bananas fue una grandísima referencia, porque en 2015 yo empecé la carrera de periodismo y en 2019 mi TFG fue básicamente una copia de Chiñoles y Bananas. O sea, yo estaba presentando como mi pitch del TFG y mis profesores en plan, ¿pero qué quieres hacer? Y yo, pues Chiñoles y Bananas, eso es lo que yo quiero hacer. Así que, y no sé, me ha hecho muchísima ilusión verlo aquí en esta pantalla junto a la creadora, a Susana. Y bueno, ahora sí que sí, voy con mi intervención. Os habla una hija de la televisión, de internet, de las redes sociales, también una hija, claro, de la literatura que engullía con ansiedad, con adicción, casi como único refugio de una realidad que percibía violenta, carente de sentido. Me crié con un ojo en la pantalla del televisor y otro ojo puesto en la enésima novelita que cogía de la biblioteca pública. La ausencia es tan importante como la presencia. Yo veía muchas cosas reflejadas sobre mí en esas obras literarias que leía más de joven, pero no veía, pues para nada, ¿no?, reflejado mi contexto racial, cultural, de clase, etc. Y esa literatura reflejaba, de algún modo, por omisión, la idea de que es un dominio de un grupo muy concreto de personas, un grupo socialmente privilegiado, racialmente homogéneo, predominantemente blanco, europeo, masculino. Esa literatura era a la que yo más fácilmente tenía acceso cuando era más joven, porque era la que me encontraba como lecturas obligatorias en el colegio, instituto, en la universidad, en los lugares más visibles de las estanterías, recomendadas en los periódicos. Y a esos escritores además les rodeaba como una especie de aura muy especial. Y yo a veces pensaba, ¿tendrían horarios? ¿Tendrían facturas que pagar? ¿De dónde salía su inspiración? ¿Cómo eran exactamente sus vidas? Seré sincera, yo amé muchas obras que estudié y que leí y que no tenían pues nada que ver, ¿no?, con mi realidad como hija de migrantes chinos, como camarera de restaurante. Son libros que me conmovieron absolutamente, que llegaron a mi corazón y que parece que trascienden, ¿no?, y traspasan toda frontera espacio-temporal. Pero de algún modo llegó un momento en que también sentí que esos referentes literarios, que también eran como muy lejanos en ese sentido, pues también bloqueó en parte mi fuente
de creatividad. Porque por mucho que me fascinaran esas obras y esos textos, yo luego sí que sentía como que no sabía exactamente cómo romper, ¿no?, a lo mejor esos marcos eurocéntricos o esas reglas. Evidentemente no podemos identificarnos con todo lo que leemos. Leemos también para que nos reten, para entender cómo es ser alguien distinto de nosotros. Pero el problema principal en ese entonces es que desconocía por completo que, por ejemplo, escribir sobre mi vida o partiendo de mi vida cotidiana para escribir una vida, como digo, muy diferente a la de esos autores que leía, pues podría también ser legítimo y ser valioso. De hecho, como dijo la poeta gitana Noelia Cortés, en un encuentro que tuvimos durante la Feria del Libro de Bogotá, las mujeres racializadas siempre hemos escrito porque desde pequeñas hemos tratado de buscar en las palabras el sentido de la violencia. Y no podría estar más de acuerdo, la verdad. Me crié delante de una pantalla, de una ventanita a un mundo que no tenía que ver con el mío. En su libro Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, la psicoanalista Lola López Mondéjar escribe alarmada que los niños ya no aprenden el vocabulario de sus madres, sino de las máquinas. Leo eso y me siento identificada no con la alarma, sino con la máquina, con construir un vocabulario hecho de retazos de otros tiempos y de otros lugares. Me influyeron los medios de comunicación, trabajo actualmente para medios de comunicación, veo su potencialidad, pero también sé de su lado más perverso y de la imposibilidad de la representación, de que es imposible representarse porque la identidad, al fin y al cabo, no es un ente monolítico, no es un ente absoluto, no es algo estático. Yo, que trabajo mucho con lo autobiográfico en mi literatura, considero que lo real, la realidad, tampoco es un ente estático. Tanto la ficción como la no ficción sí que tienen el potencial suficiente de transmitir la complejidad de las identidades, pero no puede hacerlo con un solo golpe. La identidad tiene un carácter narrativo y ficticio, derivado de la representación y el discurso. Y sin embargo, a lo largo de la historia y por supuesto en nuestro contexto actual, es una herramienta política, es una herramienta discursiva y material. Y aun sabiendo que la representación y la autorrepresentación, en un contexto en que constantemente estamos intentando o salirnos o retar esos marcos establecidos, son imposibles en los términos en que deseamos más profundamente, aún así yo lo sigo intentando, aún así lo seguimos intentando, incluso aunque sea una consecuencia y no el objetivo principal. Algunos ejemplos de cómo para mí se narran de forma simplificada experiencias migrantes y diaspóricas tienen que ver con el peso del viaje, por ejemplo. En un mundo definido por los movimientos incesantes, por la velocidad, parece que es imposible escapar del viaje. Y quizá tenga mucha verdad eso de que el viaje de las personas migrantes nunca termina, ya que las políticas racistas y de exclusión siempre las mantienen, tanto material como simbólicamente, en un lugar de exilio, un lugar que las propias hijas de migrantes heredamos. Pero este viaje no solo tiene que ver con burocracia, pasaportes, billetes de avión, también tiene que ver con relaciones íntimas, lenguajes de clase, capital cultural, imaginarios al otro lado de la pantalla. Alcanzar el destino deseado no equivale a la felicidad. Borrar la etiqueta migrante es como intentar arrancarte las pecas de la cara. Y ni siquiera sé si es deseable o si se trata de otra estrategia más de asimilación cultural de las sociedades occidentales para acomodar a los cuerpos racializados y fingir que no existen ni los conflictos ni las diferencias y con ello tristemente tampoco lo común dentro de los conflictos y las diferencias. ¿Por qué me centro en autonarrativas? Porque en literatura no tengo interés en la objetividad, eso es un mito eurocéntrico. Frente al individuo posmoderno que está vacío de mundo interior por la era digital, ese que señala esta psicoanalista, Lola López Mondéjar, en su libro, ese individuo occidental u occidentalizado, yo creo en cambio que hoy muchas personas migrantes y racializadas, quizá en ese sentido en que decía Noelia Cortés, somos capaces de autonarrarnos con una coherencia envidiable, cada vez más. Hablo desde el sujeto político, plural y diverso, que es el sujeto migrante y racializado, que, por ejemplo, exige sus derechos
con la campaña de regularización ya, pero también hablo desde la experiencia personal. Quizá en mi caso me autonarro constantemente para compensar lo terriblemente dispersos y complicados que son los trayectos migratorios en su vertiente material y experiencial, ese viaje que no cesa, esa cabeza y corazón que no paran de dar vueltas. Parece que se migra de un punto a otro, en línea recta, sin desvíos ni retrocesos, pero en realidad la migración a veces complica nuestras historias hasta un punto sin retorno, donde desconocemos nuestras genealogías, los idiomas que hablaban familiares de primer grado, y poner sobre el papel nuestra memoria familiar requiere de un tiempo y un dinero que no tenemos. Viajar a diversos lugares para hablar con nuestros familiares y meter nuestro hocico en temas del pasado que pareciera que solo queremos o necesitamos remover nosotras. Las familias migrantes, igual que todas las familias, esconden innumerables secretos, pero en el caso de las primeras se pueden guardar mejor por la distancia del tiempo y el espacio. Con tus familiares a miles de kilómetros, tu identidad minorizada por todo un continente, tu casa de la infancia completamente arrasada, pues no es que se haya transformado en un Airbnb, sino que ni siquiera existe porque fue directamente derrumbada por tu gobierno en su proceso de modernización. ¿Cómo hacer frente a todo ese caos sistémico si no es con la esperanza de algún orden interior, es decir, de literatura? Parte de las cosas que investigo vienen motivadas por estas preguntas. ¿Cómo narran y justifican las personas migrantes sus propias trayectorias vitales? ¿Qué historias se cuentan a sí mismas y a las demás para justificar lo que a veces resulta tan difícil de explicar, recordar y narrar? ¿De qué manera simplifican y olvidan, u ocultan o revelan? ¿De qué manera sus pequeñas narrativas son un antídoto contra las narrativas grandilocuentes, alienantes y homogenizadoras? Autonarrativas para intentar equilibrar lo que eres y lo que te pide el mundo. Porque, como decía Spivak, el subalterno nunca puede hablar y nunca puede ser escuchado. En el momento en que es escuchado, lo es porque ya no es lo que es, porque se ha traducido, porque se está traduciendo al lenguaje del poder. Las hijas de migrantes hemos sido traductoras e intérpretes amateur toda nuestra vida. Digo amateur de forma orgullosa y no despectiva, siguiendo su significado original de amante, porque no aprendimos el arte de traducir a través de un grado universitario, sino a partir del amor de nuestras familias. Pero todas sabemos también que el amor pesa y que el rol de ser puente, como todo rol, es pesado. Las hijas e hijos de migrantes no somos solo puentes que cruzar y que pisar. La idea del puente a veces es agotadora, por muy bella metáfora que sea. Kate Rushin tiene un famoso poema llamado El poema del puente, Bridge Poem, donde habla de esto. Habla del cansancio legítimo hacia la invisibilización de los puentes y su consideración como no esenciales en la construcción de aquello que unen. Y aún así, a pesar de todo esto, la labor de conectar mundos pues es más necesaria que nunca en un mundo como hoy, ¿no? que vemos tan destrozado y horrible. Por último, rápidamente quería hablar un poco de dinámicas de producción cultural actuales. McDonald's o Burger King pueden poner su comida tirada de precio porque la producen masivamente, pero de ese modo expulsan del mercado actores que no tienen tanta capacidad. Mercadona puede poner su comida preparada para llevar a precios irrisorios mientras los agricultores cobran céntimos por lo que recogen con sus manos. Del mismo modo que producir y consumir fast food es más barato, estamos también condenadas, en el poco recomendable caso de que hayamos decidido hacer de la escritura nuestro oficio, a consumir y producir fast books, libros rápidos de esos de los que necesitan alimentarse las grandes editoriales. Pero no penséis que vivimos de las grandes editoriales. Las grandes editoriales, si alguna está en ellas, viven de nosotras. Que la escritura esté reservada solo para las que con sus más o menos aprietos ya cuentan con redes, recursos, tiempo, dinero, prestigio o todo a la vez, debería preocuparnos profundamente. Si no tenemos ni tiempo ni dinero, no podremos escribir
no podremos escribir, ni escribir libros excelentes. No estoy diciendo que eso sea el caso de todas las autoras. Claro que hay disciplinadísimas autoras que combinan su trabajo de 40 horas semanales con un tiempo libre dedicado a la pasión de escribir. Hay autoras que son capaces en poco tiempo de escribir piezas que nos deslumbran. Hay autoras poquísimas que viven cómodamente de la literatura o ganan 1 millón de euros en premios literarios, pero hoy, justo hoy, no estoy hablando de ellas. Estoy hablando de casi todas nosotras, de las escritoras que somos mayorías, pero paradójicamente también somos mayorías silenciosas y silenciadas, a las que nuestras condiciones materiales están directamente relacionadas con nuestra capacidad de articular discurso. Y no solo nosotras, editoras, traductoras, transportistas, diseñadoras, distribuidoras, lectoras, libreras, las organizadoras de las ferias, todas ellas son imprescindibles para que nuestros libros se den a conocer y en muchos casos sus condiciones materiales de vida digna no están aseguradas. Y aún así, a pesar de todo, con todo esto, es muy importante seguir recordando el mensaje de Anzaldúa, que no necesitas y quizá no puedes permitirte tener una habitación propia, pero escribe, escribe, escribe. Cuando las palabras suenen en tu cuerpo, escribe para pensar y para sentir, para descubrir qué es lo que tienes que decir. Aun sin tiempo y aun sin dinero te pido lo imposible que escribas, aunque no sea para regalárselo a nadie, pero que sea un regalo para ti. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Yo ahora quería tener un poco una conversación distendida entre nosotros. Voy a proponer algunas preguntas, pero que sepáis que esas preguntas, o sea, no hay respuesta realmente a lo que voy a preguntar y lo que voy a plantear en cuanto a que vamos a divagar y vamos a hablar de nuestras opiniones, pero son temas muy complejos y realmente podemos tener diferentes posiciones, pero a la vez es que no siento que haya una respuesta en el mundo en el que vivimos para todo lo que voy a preguntar, ¿vale? Pero, no sé, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por vuestras ponencias. Todo lo que habéis dicho es súper interesante, la verdad. Lo que ahora me estaba preguntando, que es bueno, algo que yo ya os he planteado en la reunión que tuvimos previa al día de hoy, es el hecho de que cuando en este tipo de eventos se nos invita y venimos aquí para hablar de nuestra literatura, de nuestro arte, de nuestra obra, pero siempre en condición de bueno, pues ser personas asiático-descendientes, en este tipo, sí, charlas que vamos a hablar de nuestra identidad, que obviamente son temas muy, muy importantes, pero, por ejemplo, 10 años después de Chiñoles y Bananas, que hace 10 años no había documentales que hablaran de esto, no habían obras que hablaran de esto. Ahora, gracias a la comunidad, gracias a nosotros, hay más y más obras que hablan al respecto. Estamos en muchos sitios, aunque aún se nos desconozcan en muchos otros, ¿no? Y hay una invisibilización muy fuerte, como la que estaba contando antes Susana, especialmente en la academia, pero realmente a todos los niveles, ¿verdad? Hay un tema del que creo que llevamos muchos años hablando, que es el tema de la representación o representatividad, como lo quieras llamar, o esa representación no representación, como decía Paloma. El hecho de que siempre que se nos invita venimos como abanderadas de, o se nos invita para hablar de eso, en concreto, de nuestra identidad, la racialización, el hecho de que somos personas asiáticas. Y como estaba contando también Paloma súper por encima, pero que puede ser agotador, ¿no? Hablar en nombre de toda una comunidad, pues porque aquí hay 3 personas que, aunque sean de origen chino, claramente tienen 3 trayectorias muy diferentes, 3 voces muy diferentes, historias de vidas muy diferentes, y venimos a complejizar un poco el relato de que no por ser una persona de Wenzhou, de Xinjiang, de China en general, vayan a tener vidas o
trabajos similares o obras similares. Bueno, quería hablar un poco de eso, el tema de la representación y del encasillamiento que sufrimos muchas veces, de sentirnos obligados a hablar de ello, de ya sea nuestras historias de migración o no, pero de esa racialización y el hecho de que, por ejemplo, yo llego a un punto que yo me he dedicado a esto toda mi vida y no pasa nada, estoy más que acostumbrada a hablar de ello, pero a la vez, a veces sí que me gustaría que me invitaran a ciertos espacios en clave de artista o en clave de cualquier otra cosa, ¿no? Porque también tengo muchísimos temas de los que hablar. De mi vida, que mi vida es difícil de nuevo, porque mi vida es el hecho de que soy una mujer racializada, asiático descendiente, obviamente, y siempre mi perspectiva va a ser esa, pero ir un poco más allá de eso y la peligrosidad también de la representación y de tener que hablar por esa comunidad y sí. Como, ¿qué os parece si de verdad o si este agotamiento es solo mío o si es compartido y como, cuáles son vuestras opiniones al respecto? Vale, gracias. Sí, yo estoy absolutamente a favor de esto, es que no tenemos por qué narrarnos. O sea, está muy bien hablar, narrarnos y contar lo que nos pasa, pero no es obligatorio. Y yo hasta ahora me había negado un poco a eso, porque no es mi naturaleza, porque como perdí la relación con el significado, no me interesa, no tengo nada de contar en realidad. O sea, no tengo... Estoy aquí echando la chapa, pero en realidad no tengo nada de contar. Entonces yo lo que quiero es trabajar mis textos obsesivamente hasta que sea una cosa ininteligible. Pero claro, eso, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo vendes eso? Es el anti-marketing. Claro, es el anti-marketing, como, vale, yo vengo de Wenzhou, tengo esos problemas con los idiomas, por eso trabajo así, pero yo creo que eso no vende. Y si no vendes, no comes. Entonces, lo ideal sería que cada uno escriba lo que sea, igual que cualquier persona puede representar cualquier papel en una película, una obra de teatro, pues aquí igual podemos hablar de lo que nos dé la gana, o sea, obra autobiográfica, obra ininteligible, ficción fantástica, ciencia ficción, o sea, lo que puedes escribir lo que quieras. Porque, o sea, no tenemos por qué, pero sí parece que desde el punto de vista de marketing necesitas hablar de esto para que te pongan, ¿no? Como un poco de, estás aquí y vas a hablar de esto, y es más fácil vender esto. Tampoco hay nada de malo en eso, ¿eh? No hay nada de malo en eso. Pero yo creo que y de hecho, el último libro que estoy escribiendo, estoy como intentando hacer eso, pero no se me da bien, porque no es mi naturaleza. Y no tengo el idioma, y no me sale de corazón. Entonces, lo voy a trabajar, que a lo mejor eso me lleva a otro camino, pero que sí, la idea sería que cada uno haga lo que te dé la gana. Sí. Pues sí que hay un peso de la representatividad y sí que siempre se pone la etiqueta en la categoría y sí que es agotador porque llega a un punto que tampoco considero que sea justo, como tú decías en la introducción, o sea, no... Yo, Susana Ye, no represento todas las perspectivas, sensibilidades, situaciones de vida, reflexiones, caminos andados, desandados, etc. Creo que eso es caer en una trampa, ¿no? Bastante de simplificar y homogeneizar, cuando la labor debe ser lo contrario, ¿no? El esfuerzo y la energía deben de ir en vamos a ampliar y a ser muchísimas más personas las que estamos aportando en estas narrativas, en formas de literatura, en distintos ámbitos culturales, teatro, no ficción, poesía, autobiografía, etc. Yo creo que ahí está lo interesante, ¿no? Y lo divertido también, si me permitís, como artistas y como autores y autoras. Ha llegado un punto, Mercedes, que ya te das cuenta de que igual la energía, pues mira, quieres usar esa categoría, úsala.
Porque lo interesante y lo potente, no solo a nivel autoría individual, es que sigan publicándose y sigan habiendo esas historias en las librerías, en los teatros, en los centros culturales, etc. Entonces, ha llegado un punto que yo he decidido que no voy a poner mi energía en explicar y sobreexplicar una y otra vez que si la categoría, la no categoría, los matices, abanico de posibilidades, etc, etc, etc. O sea, yo ahora solo asumo lo que digo y desde dónde lo digo. El cómo se interprete o el cómo se quiera enmarcar, yo ya no me dejo la piel en ello, porque ¿para qué? Tengo mucho trabajo que hacer, y yo ya no pongo ahí el foco. Pero es cierto que, bueno, yo últimamente también digo mucho que soy coherente en mi incoherencia. Yo ya he asumido que es imposible que toda mi lista de esto debería de ser así, esto es lo más justo, yo lo haría de este modo, no depende de mí, yo no tengo ese control. Lo que sí depende de mí y sí tengo el control es seguir escribiendo. Y eso es lo que hago. Ahora, el cómo las editoriales lo quieran acercar a los lectores y lectoras, el cómo lo quieran colocar en librerías, que eso es una disputa por el espacio que no veas, y el cómo la gente quiera interpretarlo y demás, mientras sigamos escribiendo y mientras se siga leyendo, ya está. Esto es un trabajo de fondo. Yo también es algo que digo muchísimo. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Y lleva mucho trabajo, mucho tiempo, y yo he asumido también que llegaré al final de mi vida y estarán las cosas aún muchísimas por hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir ese legado y que haya relevo generacional y que haya más gente que pueda ser escritora y escritore, que pueda ser documentalista si quiere, que pueda actuar en películas y demás, y que no haya esas trayectorias interrumpidas, no por falta de talento ni de voluntad, sino porque los medios, ¿dónde están? ¿No? Pero yo ya, el tema de categorías y de etiquetas, bueno, sí que me da rabia, porque yo, por ejemplo, en una de las presentaciones del poemario que Paloma estuvo, digo, bueno, ¿y si mañana quiero escribir de ciencia ficción? Y me lo quiero llevar, que es un género que me fascina también, y me lo quiero llevar a algo que no tiene que ver explícitamente o de manera tan vendible con la identidad y con la sinodescendencia y demás, que es por lo que principalmente se me conoce, admitámoslo aquí y ahora. ¿Qué pasa? Pues yo voy dejándolo caer. Que igual en algún momento me salgo un poco del guión y me voy a otras historias, aunque sepa que, bueno, que es más complicado de presentar y de acercar, como Minke con sus textos, que los entiende él y y ya. Bueno, poco que añadir a lo que dicen Susana y Minke. En mi caso, bueno, un poco eso también, ¿no? Como ese, y la mención esta, ¿no? De lo del puente y lo de que el rol es pesado y todo ese peso, ¿no? que te impone la sociedad, pero luego que tú también te autoimpones en determinados contextos, ¿no? Porque a mí, o sea, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado a veces es a lo mejor estar en un espacio activista antirracista y ver que no hay más personas asiáticas y hacer como, tengo algo que decir, ¿no? Y evidentemente también lo que decía en la charla es que es imposible, o sea, la representación es completamente imposible, pero aún así sí que creo, o sea, y justo lo que decía es la representación es imposible, pero creo que sí que, aunque sea imposible, pues yo que sé, como la utopía de Galeano, ¿no? Que te vas acercando allá y la utopía va avanzando como un paso y se va alejando, pero para mí, pues bueno, tenemos que ir en esa dirección y me trae muchas alegrías por todo esto que comentabas tú también, de que el objetivo al final es que, jolín, es que las nuevas generaciones no piensen que
o sea, no piensen que la realidad de ser una escritora es como muy deprimente, ¿no? Sino que digan, queremos escribir. Es decir, que haya más recursos, que sea como mucho mejor y que realmente haya ese relevo. Totalmente en el caso a veces de ya... O sea, no es rendirte ni decir esta batalla está perdida, sino un poco lo que decías también de enfocar la energía, ¿no? Y de que llega un momento en que bueno, voy a mantener mi escritura dentro de lo poco que es como completamente mío, como completamente libre. Problema que cuando si lo enseñas a la gente, si lo enseñas a una editorial, es ahí donde entran todos estos problemas de la parte la parte que no nos mola, ¿no? De la escritura, que es el tema de pues eso, ver cómo eso se traduce, ¿no? Cómo se traduce lo que realmente somos a eso que puede llegar. Y sí, es muy cansado. Es verdad que en mi caso no me quejo como mucho de esto, porque es verdad que los 2 poemarios que tengo hablan explícitamente de todos estos temas, entonces tratan explícitamente todos estos temas, por tanto, si me entrevistan para este tema es como, ok, porque no es que haya... Sí que conozco bastantes casos de poetas que no es el caso, es decir, han escrito un poemario que no tiene a lo mejor nada que ver con la racialización, pero como en otro ámbito de su vida son activistas antirracistas y son personas racializadas, entonces, yo qué sé, periodista, que no mezcla las 2 cosas, pues de repente es como, ya está, pues entonces esta es una poeta antirracista, ¿no? Y esto a veces, yo qué sé, con colegas lo comentamos, que es como gracioso, ¿no? Que somos ya amas de casa antirracistas, ¿no? Peatonas antirracistas, ¿no? O sea, y no... entonces, bueno, eso. Y luego también en mi caso, a mí también en mi caso personal, a veces cuando me agobio mucho con este tema, que me agobio mucho, o sea, yo intento siempre mantener otros proyectos que es verdad que como que no tienen nada que ver con nada. Por ejemplo, y aquí hago como un poco de promoción, estoy haciendo un videojuego sobre Safo y entonces, claro, eso no tiene nada que ver con nada. ¿Qué pasa? Que yo, es verdad que tampoco ignoro como mi realidad y mis otros proyectos y a veces pienso, en plan, Dios, necesito respirar de esto y ponerme con esto. Y ahora necesito volver al tema de la identidad y a veces no, como un poco así, entonces es complicado. Bueno, también diré que aunque ahora mismo digas, por ejemplo, que lo de Safo no tiene nada que ver con tu trabajo, con tu trayectoria y tu obra, seguramente sí, o sea, como que realmente el tema de la identidad está ligado a todo, en plan, tu trabajo seguro que tiene que ver con Safo y la ciencia ficción seguro que tiene que ver con tu trabajo, Susana, en general, o sea, no, creo que realmente todo va ligado en el sentido de que está escrito por Paloma y es como decirlo, ese es el enlace, tu mente, tus conexiones. Todo está relacionado de alguna forma. Quería también hacer, no sé si es una pregunta, más bien un comentario, porque me ha parecido como muy interesante, el tema que estaba mencionando antes Minke de el buenzaunés, por ejemplo, hablando de lo que mal llamado dialecto, buenzaunés, que una vez leí un comentario que era tipo, la única diferencia entre una lengua y un dialecto es una cuestión política, ¿no? De que alguien ha decidido decir esto es un idioma o esto es un dialecto. Y nada, quería, pues a la hora de escribir vosotros, cómo influye el tema del idioma, ya sea en el caso de Minke, por ejemplo, que ha crecido en un sistema que se le ha impuesto el chino mandarín, cuando realmente en casa, con su familia, en la vida, hablaba wenzaunés, por ejemplo, y sí, no sé si esta pregunta solo para mí, pero si no, igualmente, vosotras, en vuestro caso, si queréis hablar del tema de cómo ha influido el idioma, lo que habéis con lo que habéis crecido, ya sea en casa, en la escuela, en la academia, cómo os ha influido a nivel de la escritura. Yo es que en este punto no tengo tanto que aportar porque yo perdí el chino por asimilación, así que digamos que mi primera lengua y mi lengua realmente principal es el castellano. En el poemario hay una... Igual el tema del castellano, o sea, no sé. Sí, No. no, pero sí que está relacionado, pero lo mío siempre está como más en el
subtexto o en lo entre líneas. Yo me muevo un poco siempre en esas. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta con el tiempo que lo he intentado sobrecompensar con que, a pesar de que siempre he estado en España, mi nivel de inglés como que sorprende y es bastante bueno, para no haber hecho Erasmus, no haber estado viviendo fuera, etc. Entonces, en el poemario, la parte final son 35 poemas en castellano y 5 en inglés, ¿no? Y yo lo que me di cuenta es que quizá estaba volcando un poco mi frustración y mi soy una mala china porque no sé chino en aprender muy bien inglés, dadas mis posibilidades también, entonces, en el poemario los 5 últimos fueron en inglés y esto yo se lo planteé a la editorial así y era como para mí irrenunciable que no tuviera esos poemas en inglés, a pesar de que en la realidad quien lee en castellano poesía lee en castellano, no suele leer, no se suele dar un poemario bilingüe que hay una parte que es principalmente castellano y luego otra en inglés. Pero, y ahí yo, en esa no pertenencia, porque no es mi lengua natural, ahí me salía mucho más la rabia, me saltaba mucho más la censura de qué bonito suena, cuánto evoca, era todo mucho más en bruto. Y creo que inconscientemente lo que buscaba era como, sé que sorprende y se me señala tanto dentro de la comunidad como fuera el hecho de no saber chino y de no, además, que yo ya también lo he aceptado, de no esforzarme en ahora ponerle remedio y aprender chino, ¿no? Si mi historia de vida es la que es, y eso no me hace menos china, pero un poco mi reflexión sobre el idioma y la pertenencia, no pertenencia y qué significa formar parte de un colectivo, de una comunidad, cuáles se supone que son los esenciales, pues mi manera de resolverlo ha sido un poco por la tangente. Lo he resuelto por ahí. Entonces, pues, tiendo al castellano, pero por otro lado también escribo en inglés, aunque mi inglés no sea perfecto y no pasa nada porque no sea perfecto. Sale otro tipo de personalidad, imagino que a ti te pasará, a mí y a ti, Paloma. Sale otro tipo de emocionalidad y juegas con ello, precisamente, a la hora de la estructura y de darle forma a la escritura. Esa es un poco mi perspectiva. En mi caso, o sea, como que muchos de mis poemas, para mí, bueno, esto que decías de que te sale, ¿no? Como directamente así limpio del corazón, como que muchos de mis poemas son, o sea, mi pensamiento es como en español, lo que ocurre es que tiene como frases o destellos como en otros idiomas, entonces mis poemas son así, que son como en español, lo que ocurre es que tiene pues alguna frase en chino, alguna frase en valenciano, alguna frase en inglés, porque son como los otros idiomas que hablo. Lo que ocurre es que están como, o sea, yo creo que lo que ocurre es que como la escritura en español está muy asociada a en el colegio, cuando aprendes a escribir y entonces, o lo que yo decía, ¿no? De los referentes que lees, ¿no? de esos autores que lees y que lees en castellano, entonces como que a mí nunca me ha dado por intentar escribir completamente como en otro idioma. Lo que pasa es que siempre están como esos destellos, porque esos destellos son como vocabulario, palabras que yo tengo como muy asociadas a determinadas áreas de mi vida, ¿no? Entonces, en los poemarios el chino está como bastante presente en el sentido de que estoy hablando explícitamente de mi familia, a lo mejor reproduciendo conversaciones literales y cosas así. Entonces, en ese caso sí que está muy claro que utilizo eso y además que ni lo traduzco, ni pongo asteriscos, ni nada. O sea, el lector pues se tendrá que, yo qué sé, lo puede buscar en Google y ya está, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? Pero es así, o sea, y mi pensamiento es así, mi pensamiento es como en castellano, pero tiene como estos pequeños destellos de otros idiomas que en otros contextos de mi vida, que tristemente son como más pequeñitos, pues los hablo. Digo más pequeñitos como a nivel de
de tristemente como tiempo, no sé qué, pero que a lo mejor son mucho más importantes a nivel emocional. Yo con el chino, por ejemplo, he tenido como muchísimo conflicto porque yo lo hablo como a un nivel súper familiar, como de niña súper chica, ¿no? Como súper peque. Y sí que me ha pasado con el chino que, claro, es eso, ¿no? Como sentirte mala china porque no hablas bien chino y de dedicar una cantidad exorbitante de horas de tu vida a intentar mejorar eso. Y lo he hecho, lo sigo haciendo, la verdad, lo sigo haciendo. Luego, por otra parte, con el inglés creo que también eso me pasa mucho lo que decía Susana. Cuando yo era adolescente, para mí el inglés era también la manera de escapar de lo español y de España, que era agobiante. Entonces el inglés es como, yo qué sé, las canciones, los libros, no sé qué, como que eso es una vía de decir, hay más mundo, ¿no? Entonces, eso. Y luego creo que con el valenciano tengo el típico problema de persona valenciana, que es que muchísima gente valenciana no puede hablar valenciano. O sea, lo entiende, lo adora, pero no lo puede hablar porque siente que lo hablan mal, también en comparación a los catalanes o a la gente valenciana que habla bien valenciano. Y entonces está todo el rato... o sea, para mí el tema de los idiomas es interesantísimo y dramático. Prefiero no pensar en ello. Bueno, un apunte. Sí, entiendo lo que dices de como que vas hablando, te sale natural en diferentes idiomas, ¿no? Yo tengo una prima que a veces te dice una frase totalmente natural, una parte está en wenchonés, otra en valenciano y otra en chino mandarín, pero no es forzado porque según lo que has asumido en un idioma, te sale en ese idioma. Lo que es costoso es ir traduciéndolo y uniformarlo todo en un solo idioma. Es un poco, sí. Y yo es que no escribo en chino porque me da mucha aprensión, porque lo tengo tan cercano y es como que me da entre grima y que me dice demasiado, como que es muy fuerte, el sabor es demasiado fuerte, no puedo trabajarlo. O sea. Bueno, yo creo que en el caso de la gente migrante, hijos de migrantes, el tema de los idiomas es todo un qué. Y me parece muy curioso que habléis del inglés en particular. Bueno, aparte que somos hijos del internet, o sea, del internet, de la televisión y de todo, y que hemos crecido viendo vídeos y también, bueno, no sé si os habrá pasado, pero a mí me pasaba, creo que esto lo hablaba una vez con Paloma, pero de ser peques y los referentes de personas asiáticas venían de Estados Unidos realmente, porque yo no tenía referentes en España, en Europa, entonces si veía algún vídeo o lo que sea, siempre era de gente asiática en Estados Unidos. Pero sí, puedo relate 100% con todo lo que estabais diciendo. Y nada, por ejemplo, en mi caso, como mis padres entre ellos, o sea, se conocieron hablando en inglés, pues también tengo esa cosa de, pues, como 1000 idiomas a la vez, ¿no? Y hay ciertos temas, ya sean familiares o lo que sea, que te sale mucho más natural al hablar o escribir en ese idioma. Vale. También había un tema que ha mencionado por encima Susana, que me ha parecido interesante, esto, bueno, del tema de la invisibilización autoral, que has mencionado con el documental. De cómo, y esto lo ligo un poco a cómo nosotros como personas asiático-descendientes estamos en todas partes, en España, en todas partes, literal. Sales a la calle y nos puedes ver casi, o sea, en todas las comunidades autónomas, todas partes. Pero el hecho de que aún así hay una invisibilización muy heavy, ¿no? Luego, cuando quieres buscar un paper, quieres buscar un libro, tal, a verlos existen, la literatura de personas asiáticas en España existe, pero muchas veces en estos espacios hegemónicos no se encuentra porque estamos totalmente invisibilizados en ese sentido. Y bueno, esto es algo que me gustaría que podríamos hablar un poquito al respecto, pero especialmente Susana, cuando te refieres tú en concreto a la invisibilización autoral que has sufrido con el documental, ¿puedes explicar un poquito a qué te refieres exactamente? ¿Que crees que se habla, bueno, lo has mencionado en verdad un poco, como que se proyecta tu documental en algún sitio, no se te invita, no se te da el reconocimiento, o qué querías decir más sobre eso? Pues
Voy a ser concreta porque si no es como que se queda ahí como una idea abstracta, pero por ejemplo, yo en principio este documental pues lo hice como proyecto de fin de carrera. Y yo, en principio, la idea era que se publicara como un reportaje en profundidad acompañado de lo que es el vídeo. Y ahí pues no hubo salida ninguna. A los 6 meses de haberlo acabado es cuando ya decidí abrirlo y ponerlo en disposición de la gente como modo pues de darle salida a esa inquietud que yo tenía, ¿no? Y es un material que luego a lo largo de los años como que sí que me han contactado para entrevistarme incluso, bueno, yo vengo de periodismo, de compañeros y compañeros de periodismo y que luego se me haya citado como si yo fuera una entrevistada que hubieran encontrado por la calle mismamente. Es decir, no se me citaba como autora, directora del proyecto, del documental Chiñoles y Bananas, a pesar de que se había consultado ese material. Me costó años como ser yo misma la que reclamara que se me citara como tal, porque yo con mi buena fe y mi ingenuidad, yo decía, ¿cómo va a poder ser que mis propios compañeros de oficio no me mencionen si claramente me han contactado y han pedido mi mail, mi teléfono, precisamente por Chiñoles y Bananas? Pues no se hacía. Así de concreta voy a ser. No se hacía. Eso ha costado tiempo, el hecho de que yo me haya tenido que poner firme en ese aspecto, porque es que vosotros lo sabéis, en la cultura asiática es cierto que no se alimenta el ego. Es cierto que no, esto del protagonismo es algo que solemos llevar un poco mal. Entonces, pues costó tiempo. Y luego, además, en el ámbito académico, ya no solo en el mediático, ya fue calando el documental y empezaron a llegar también peticiones del ámbito académico. Y también era como, te vamos a hacer una entrevista anonimizada que va a ser parte del material para que yo elabore un TFG o una tesis sobre este mismo tema, pero tú participarías anonimizada y cuéntame toda tu vida. Y yo eso, en mi ingenuidad y mi buena voluntad de lo importante es que el tema tenga visibilidad y se siga explorando esto mismo, yo he accedido varias veces a eso y decía, lo único que te pido es que por favor cuando esté acabado me lo pases para que yo vea el contexto de dónde están mis palabras, cómo las has empleado, o si pudiera tener acceso a una copia digital o demás. No. Ahí están mis palabras, ahí está mi testimonio anonimizado, nutriendo un corpus de otra persona, de otras personas, y a mí ni las gracias, ni un link, ni nada. A eso de concreto me refiero. O sea, no estoy hablando en abstracto, no estoy hablando de cosas, de sentires, percepciones, inseguridades mías que estoy proyectando. No, estoy hablando de cosas muy concretas, de malas prácticas. De malas prácticas, y al final te cansas y dices, no voy a participar. Lo siento, pero no voy a participar. Ni anónimo, ni voluntariado, ni... No puede ser esto. A eso me refiero con invisibilidad autoral. No sé si queréis hablar un poquito de la invisibilización. Tenemos un par de minutitos, pero si no, doy paso a lo siguiente. Bueno, como prefiráis. Vale. Vamos a hacer un poco fusión de... Llegó el momento de recoger las reflexiones que habéis escrito. Vamos a hacer un poco fusión entre eso y ronda de preguntas. Así que, bueno, ahora van a recoger los papelitos. Y aprovecho primero para ver si alguien tiene alguna pregunta que le queréis hacer a los ponentes, y ahora que vayan recogiendo los papelitos yo me los voy a ir mirando y voy a ver cómo enlazamos estos temas, ¿vale? Del tema reflexiones, preguntas. Así que
Si ahora de momento alguien tiene alguna preguntita. ¿Sí? Ay, gracias. Súper bien. Bueno, a los tres, gracias. Sinceramente, me he sentido bastante identificada entre Susana y Paloma. Habéis estado a esto de hacerme llorar, de verdad. Porque, bueno, también Minke, con el tema de la lengua, eso es una cosa que yo no soy hija de migrantes, yo soy migrante directamente. Pero sí que es cierto que por el proceso que ha pasado mi país, yo soy de Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, pues el tema de la asimilación como que también está ahí como tal. Entonces como que sí que me he sentido bastante identificada con el tema de la pérdida del idioma y voy a recoger también un poco una reflexión que tuve hace como unos meses en un evento de afroliterarias donde se hablaba del tema de cómo integrar las lenguas nativas en esta literatura que estamos intentando crear desde la diáspora en España y que tenía que ver, al final, es algo que he puesto ahí. Lo siento mucho, he puesto muchas cosas, pero una de las cosas que había puesto era que al final nuestros idiomas nativos tienen una riqueza literaria e imaginativa que es incapaz de encontrarse en esos límites en los que nos constriñe pues, lo que es el español, ¿no? Y eso es una cosa que me da mucha pena, porque me da mucha rabia no saber decir ciertas cosas en mi idioma, porque es como que hay palabras que representan pues, esa cosita así tan bella que el español no tiene. Entonces, aterrizando un poco, yo quiero saber cómo habéis transitado pues eso, esa cuestión de daros cuenta de, o esa frustración de daros cuenta de, jolín, es que no puedo, no soy capaz de hablar pues ese idioma que, si bien es cierto que no termina de ser nuestro porque al final nos hemos venido aquí, sigue siendo vuestro porque forma parte de vuestra historia. O sea, ¿cómo habéis llegado a este punto de, no sé si llamarlo resignación, no lo sé, no sé, o sea, no sé qué emoción es, pero sí que como tengo dudas, más que nada porque yo estoy en ese proceso. Yo sí que es cierto que aún no me he rendido con mi idioma nativo, pero sí que ¿cómo lo habéis pasado? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Sí se me ha hecho entender. O sea, claro, es que, madre mía, en mi caso, bueno, es que esto, bueno, voy a hacer también un mix de cosas de Susana y de Minke, porque mi familia es de Wenzhou, entonces mi familia habla el idioma misterioso que habla Minke, que es muy complicado y que en verdad, o sea, yo entiendo pero tampoco hablo. Entonces, cuando yo hablo del chino, yo hablo del idioma chino mandarín, que es el idioma estándar de China, que ese lo aprendes a través de los coles y tal, y además porque yo con mi familia hablo en chino mandarín, a pesar de que ellos entre ellos no hablen en chino mandarín. Entonces, es todo muy raro. Entonces, es todo muy raro. Vale. Entonces, claro, yo tengo una mezcla de, por una parte, lo que decía Susana, de aceptar que tu historia es tu historia y, ¿sabes? En plan, es tu historia. O sea, tú pues naciste en este contexto y ya está. Y luego vas a China y no sabes ni o sea, y hay muchas cosas que no sabes y a lo mejor hay gente que también te puede cuestionar o te puede... O sea, sin ninguna mala intención, pero se puede quedar así como en plan, ¿por qué hablas tan mal? O sea, como todo eso. Y uno se siente mal, pero luego es eso, ¿no? Yo creo, lo veo muy importante, esto que decía Susana, de es mi historia y ya está. Y el tema es que yo he estado en ese proceso de sentirme mal, sentirme bien, porque de repente sé pronunciar bien algo y luego sentirme mal otra vez, que es como constante, ¿no? Llegó un punto, como es verdad que en mi caso yo no tengo, pues eso, ¿no? Como ambiciones literarias en el chino, es decir, yo lo que espero es que una
increíble traductora del chino me traduzca, ojalá, y entonces poder... Bueno, yo he visto este proceso con otros traductores, con otros poetas. Hay un poeta estadounidense de origen chino y mexicano que no habla ni español ni chino, que escribe en inglés, que en un evento que tuvimos en México, él se escuchaba traducido al español por otra poeta y él lloraba, o sea, él lloraba de poder escucharse en español, porque al final es un idioma que conoce, pero que, bueno, que no escribe en ese idioma, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que llegó un punto en que sí, me cansé, pero de llegar a esos puntos de excelencia, a lo mejor cuando yo era más joven pensaba en plan, pues bueno, pues llegará un punto en que yo hablaré chino sin ningún acento de España. No, llegará un punto en que yo hablaré chino como si nunca hubiera vivido en España. Y es como, tía, estás de Lulu, ¿sabes? Es como, o sea, ¿qué quieres? O sea, borrar entonces tu historia de 20 años. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces yo sí en ese sentido me siento más reconciliada porque sí que... en mi vida yo le doy como más espacio al chino, insisto, como chino mandarín, como a través de, pues leo, ¿no? Podcast y tal y no sé qué. Me quedo ahí de que no aspiro a escribir, ¿no? Lo que escribo son como redacciones, pero es que luego está el tema del wenchonés. Es que esa es otra capa, esa es la capa de decir, cuando yo, sin haber pisado Wenzhou, voy a aprender wenchonés y en algún momento hablaré con mis padres en wenchonés. Yo tengo ese sueño que se cumplirá ya con la calma, ¿no? Pero también me ilusiona, he de decir que me ilusiona, porque yo con el chino mandarín lo que me ocurre también cuando lo leo, lo escucho, lo que sea, yo lo disfruto a tope. Es decir, como que lo gozo, o sea, para mí es como maravilloso, ¿no? Y entonces con el wenchonés también me pasa un poco eso, ¿no? Como que tengo una mirada como externa y entonces lo logro como disfrutar mucho, ¿no? Admirar mucho, como meterme como muy friki, ¿no? Como muchos detalles. Con el español, pues eso no me pasa. Con el español es todo como automático y entonces solo me pasa, claro, en la escritura donde ya sí te pones y aprecias el español, pero con otros idiomas, yo qué sé, es que hasta con el valenciano también me pasa, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente, pero lo escuchas y aún dices, no sé, aún lo exotizas, dices, wow, ¿sabes? Entonces, no sé, yo estoy cómoda igual en esos grises. Bueno, yo soy mala china, mala alicantina, no hablo valencià, lo entiendo. Estoy viendo aquí en Barna el musical Ànima, que es todo en catalá, y lo gocé muchísimo y lo disfruté. Vives un poco en duelo, es cierto que aunque asumes tu historia de vida, yo he tenido mi conflicto enorme con el chino principalmente y últimamente con el valenciano. También me da muchísima rabia haber perdido el valenciano. No sé, es como... me he dado cuenta de que por el tema de ser hija de migrantes y bueno, por mi historia de vida, que tampoco nos vamos a explayar ahora mismo, incluso también Alicante es una ciudad que le pasa como Valencia, aún más acentuado, no se habla el valenciano en absoluto, solo en las zonas de pueblos de interior y demás, franquismo. Entonces, si tienes mucha rabia porque hay una emocionalidad y hay ciertos matices que y ciertos códigos que cada cultura y cada idioma es intraducible. Yo también he aceptado el duelo de que con mis padres y con mi familia va a haber capas psicológicas y emocionales que no vamos a tener mutuo acceso. Y no es por un choque intergeneracional, intercultural, es porque no hablamos literalmente el mismo idioma. Y eso es algo que te pesa muchísimo, sobre todo si eres una persona sensible, sobre todo encima siendo periodista, comunicadora, escritora, te da mucha rabia porque tú querrías escuchar su emocionalidad pura y dura o tú también como hija llegarles en esa emocionalidad pura y dura y no va a ocurrir.
Luego, yo en mi caso soy un poco perfeccionista y también soy muy pragmática. Entonces, pues lo que os he dicho antes es que me lo tomo literal así. Tengo mucho trabajo que hacer, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, yo elijo dónde focalizar mi energía y estos próximos años de continuo aprendizaje, de construcción, etcétera. Porque no solo me interesa la comunidad sino descendientes, me interesa el anticapacitismo, me interesa toda la lucha queer, me interesan tantas cosas, tantas, y me preocupan tantas cosas que yo quiero seguir anclada en esa realidad y en no solo en lo que a mí me afecta, sino a lo que nos afecta a todos. Y es mucha tarea la que hay, mucha. Pero sí me pasa que sí que hay un duelo en vida y sí que hay siempre un residuo de culpabilidad, porque tú piensas, si hiciste el esfuerzo con el inglés, ¿por qué no lo haces con el chino? Tú lo piensas, obviamente, y si estás mínimamente concienciada y situada, tú sabes que hay imperialismo, hay lógicas de colonialidad, hay capitalismo de qué idiomas se supone que son más útiles y te dan más acceso. Es así, es así. Pero por otro lado, yo he estado buscando como referentes, que es verdad que pues en España ahora ya sí, pero en aquel entonces pues no había tanto conocimiento, y al final yo me he dado cuenta también, preparándome con la sesión de hoy, que en realidad pues sí tiro a gente pues un poco en mi misma situación vital, ¿no? Que escriben en un idioma que no es el mismo de sus padres y de su historia. Por ejemplo, Teresa Ha-Kyun-cha, que ella es sino-estadounidense y escribe sobre la fractura del lenguaje. Y es una escritura muy lógica, porque ella quiere reflejar esa no situarse, dualidad, etc. Luego, más en clave feminista y genealogía, Yun Chan con Cisnes Salvajes, que es un clásico. Xin Ran, que le da voz a las mujeres en China a través de la oralidad, que también es otro modo de escribir, ¿no? Y por ejemplo, a mí me fascina Kazuo Ishiguro. Me fascina porque él escribe, sus novelas de ficción son súper british, súper británicas, él es japonés británico, y si tú no lees Kazuo Ishiguro, tú no sabes que estás leyendo a Kazuo Ishiguro. Pensarías que estás leyendo a un gentleman de la London City. No sé, me parece curioso, ¿no? Cómo se emplean esos códigos y esos idiomas. Y a mí me flipa, me fascina Ocean Vuong, que tiene esa conciencia de pertenencia, de rescate, de la historia, pues, de ese duelo soterrado de la guerra de sus padres de Vietnam, pero luego está en Estados Unidos y él se ha criado allí. Entonces, creo que se vive un duelo, hay una pérdida y hay un dolor y hay una tristeza, porque se pierde algo en ese camino. Pero por otro lado también se pueden construir cosas muy bonitas. Yo, como con el chino, como soy perfeccionista y me gusta tener como todas las herramientas y posibilidades infinitas, yo ya, sí, lo confieso, he tirado la toalla, lo intenté, pero he tirado la toalla porque quiero expresar tanto y quiero comunicar tanto que me siento muy frustrada y muy coartada en ello. Pero me fascina la caligrafía china y me fascina ver cuáles son los orígenes y la evolución de los ideogramas chinos y esa pausa en cómo se escribe y la importancia. Eso me fascina más porque para mí es una manera de conectar más con la historia y la evolución para entender mejor, como sino-descendiente, entender mejor la mentalidad y el carácter chino. Y a través de esa vía intermedia no directa, comprender mejor a mis padres. Nada, dos apuntes a raíz de escucharos. Yo sí, es como tu pregunta, como yo
tengo tantas cosas enterradas que que esa forma muy china de ser, no abrir melones, no abrir latas y tirar para adelante. Yo, como vine a los 10 años, mis padres han estado poco conmigo, o sea, todo lo que he pasado lo tengo como tan enterrado que si yo trabajara de chino me removería demasiado y prefiero no remover. Pues yo he conseguido tener esos dos estados, uno normal y otro enfadado. No quiero estar ni triste, ni melancólico, o estoy enfadado, muy cabreado, o estoy normal. Entonces yo como me voy a quedar allí. Y ya está. Y entonces, pero tengo fantasías de qué hubiera pasado si me hubiera quedado en China y hubiera escrito en chino. Sería, no sé qué sería. Tengo fantasías. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Sí? Bueno, lo primero es agradecerles, me siento muy conmovido de haber podido escucharles. Con el afán de complejizar las narrativas que mencionaban al inicio, quería traer a colación como yo vengo de Costa Rica y allá hay migración china y descendientes de migrantes, y ha habido como en el contexto como del neoliberalismo y una cierta, pues, y con el ascenso de China como una potencia económica importante, como si bien las identidades en general migrantes, entre ellas la china, han sido pues excluidas de las narrativas hegemónicas de construcción de la identidad del país, recientemente ha habido como como un poco darle un cierto lugar a la comunidad china, y un poco porque es una comunidad como económicamente pujante y porque hay intereses gubernamentales de establecer relaciones con el país asiático, etcétera, ¿no? Como que hay toda una retórica en torno a construir estas identidades de migrantes, además muy enfocadas en como lo empresarial, como estos que llegaron y construyeron sus negocios desde cero y aportaron a la economía, ¿no? Un poco como ese enfoque. Y las primeras migraciones de personas chinas, bueno, de hombres chinos en Costa Rica, fueron trabajadores en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Y esto es algo que tanto desde el gobierno como desde las como instituciones de las comunidades chinas, como más formales y como la Asociación China Costarricense, este tipo de cosas, tienden a invisibilizar. Claro, es menos elegante enfatizar en que los primeros inmigrantes eran esclavos, ¿no? Y llegaron en una manera no libre y además eran castigados, y en fin. Entonces, bueno, quería por un lado preguntarles, no tienen por qué saberlo, pero si hay como alguna noción de esas etapas migratorias como anteriores, porque según tengo entendido, ustedes son como segunda generación o primera, es decir, una migración como ya de la segunda mitad del siglo XX, pero supongo que habría una aún anterior, quizás más invisibilizada. Bueno, no sé si tienen noticia al respecto, y pues de nuevo muchas gracias por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias. Yo cuando fui a China a estudiar en 2017, hace también un tiempito, bueno, yo no iba a China con ninguna idea, pero es verdad que a lo mejor tienes esta idea de, yo qué sé, a lo mejor los chinos te reciben con los brazos abiertos. No, pero lo que había muchísima gente en mi universidad era muchísima gente de América Latina descendientes de chinos.
Y entonces fue a partir de ahí cuando descubrí toda esta parte de la historia, un poco de Costa Rica, sobre todo del Perú, que me contaron y con la que yo me quedé absolutamente fascinada, porque claro, ahí hubo como mucho intercambio de ver qué cosas teníamos en común y qué cosas eran muy diferentes, ¿no? En el caso de España, claro, la migración un poco de la que venimos como nosotras es la migración de los años 80, años 90, que abrieron aquí sobre todo restaurantes, bazares, etcétera, etcétera, y venimos todos como de una misma región, ¿no? Wenzhou, Qingtian es como una región así muy concreta donde además hay como mucha cultura empresarial. Además, ¿no? O sea, la gente se anima mucho con ese tema. Entonces, claro, a mí mis compañeros tusanes del Perú, sobre todo, me contaban que claro, en el Perú, pues la migración, el siglo XIX, los culíes, ¿no? En régimen pues eso, como tú decías, ¿no? En condiciones de semiesclavitud. Y teníamos, pues eso, ahí empezamos como una conversación muy interesante en ese sentido. Por ejemplo, cuando comentábamos cosas del racismo antinegro que hay en China, por ejemplo, o sea, mis compañeros de América Latina me decían como cuánta ignorancia de la historia, porque en América Latina las personas chinas y las personas negras han estado mano a mano en muchísimos contextos, ¿no? Entonces es como que esa historia de lucha y de solidaridad también está como muy invisibilizada y muy enterrada. Entonces, bueno, compis tusanes de la Asociación Tusanaje han venido a España y hemos hecho algún evento, hemos hecho algunos intercambios. Últimas cosas que se están haciendo desde ahí, un poco también en esta dirección de que ahora China como país, ¿no? Potencia mundial, etcétera, más todo lo que China está moviendo en América Latina de inversiones, etcétera, etcétera, sé que están habiendo una serie de alianzas y reuniones entre diásporas chinas de distintos países, ¿no? Y también de poner en común qué tiene en común la historia de los chinos en el Perú, con los chinos en Costa Rica, con los chinos de Cuba, por ejemplo, y todo eso. En mi caso personal, cuando yo escuchaba estas historias, era como, ¿cuántas cosas tenemos en común? O sea, un montón a nivel de, pues eso, racismo, representación, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también, pues eso, ¿no? Como qué diferente, porque en su caso, por ejemplo, la mayor parte de la migración venía de Cantón, ¿no? Guangzhou, entonces era también como un poco diferente, los idiomas son un poco diferentes, ahí en los Chinatowns pues a lo mejor hablan mucho más cantonés que mandarín, es como otra cosa. Este ejemplo, muy rápidamente que me estoy enrollando, este ejemplo que yo decía de este poeta estadounidense, por ejemplo, él... a Estados Unidos también la migración china es tiene también bastantes años. Entonces, por ejemplo, él en su caso viene de esta historia, ¿no? De una parte de la familia que es de Guangzhou y la otra parte de la familia que es mexicana. Y nosotros estábamos en Mexicali, que es una ciudad que está en México, ¿no? En la frontera con Estados Unidos, y es una ciudad súper curiosa porque es una ciudad que la fundaron chinos, que vinieron básicamente de California, contratados por la Colorado River Company para los campos de algodón, etcétera, etcétera. Y bueno, que son historias súper curiosas que sin duda en realidad tienen mucho que ver con nuestro presente y debemos seguir reflexionando sobre ellas. Bueno, yo entré en contacto con los tusanes por Paloma, entonces a partir de ahí, claro, empiezas a expandir tu mente y a darte cuenta también de, exacto, es cierto, hay una invisibilización, hay una cierta narrativa de emprendeduría, de no querer afrontar ese pasado un poco más feo, ¿no? de pobres y de esclavizados. Yo tuve la suerte de poder viajar a Cuba y estuve en La Habana, en el barrio chino, y hablé con el tejido asociativo de allí y de la labor que hacían de preservar la historia
de tanto, ahí sí que reconocían, tanto de los orígenes de por qué la comunidad china estaba en Cuba, como también de gente descendiente que mantenía la ópera china. Bueno, las dos últimas mujeres que la preservaban han muerto y no ha habido relevo, pero mantenían la ópera china, de cómo también se hacían biografías de esas personas mestizas exactamente, de, pues, vamos a ser francas, hombres chinos atrapados en Cuba, que la expresión de te han engañado como un chino es porque firmaron algo que luego los dejó abandonados en Cuba y no tenían medios, no tenían modo de salir de esa situación y se quedaron de manera forzada, no elegida, se quedaron en Cuba. ¿Qué ocurre? Que no había mujeres chinas. ¿Qué ocurre? Que se mezclaron con gente local y mujeres negras. Y hay descendientes mestizos y mestizas. Y muchos de ellos pues han perdido el idioma. En eso me sentí identificada. Han perdido el idioma, ¿no? Pero son muy conscientes de sus orígenes, de que esos orígenes son humildes y lo mantienen a través de pequeños libros, autoedición, biografías, tejido asociativo en el barrio chino de La Habana, y es fascinante porque dices, wow, se pueden hacer cosas dentro de fórmulas que no estamos familiarizadas y que nos chocan, porque no cae en esa visión occidental, blanca, europeizante, de lo que se supone que es legado, de lo que se supone que es memoria, de lo que se supone que es pertenecer o no a una comunidad u otra, y de cómo se sigue la labor hacia adelante. No es una vía perfecta, purista, pero porque las condiciones y el contexto pues, han cambiado, ¿no? Y en La Habana, por ejemplo, lo han hecho así. Y es muy, muy, muy potente e interesante. Pero tengo que decir que entré en contacto con esa realidad gracias a Paloma y gracias a Rodrigo de Tusanaje, ¿no? Que me habló del caso de los chino-cubanos en La Habana, y dije, wow, yo tengo que conocerlo de primera mano. Y yo me acuerdo que me quedaba, porque no existen hoteles, esto hace ya bastantes años, no existen hoteles, y yo me quedaba con una mujer que me decía, ay, tú tienes los ojos chinitos, no como yo que los he perdido tan bonitos. Y era como, oh, qué bonito, ¿no? Que te lean, que te interpreten, que te reciban de esa manera tan cálida. Y tú ves el cariño inmenso que hay allí, ¿no? De mi abuelito era chino y mi abuelita era cubana, y te expone a un entorno, a una interpretación tan distinta a la que vienes acostumbrada en contexto español, tan distinta, que te abre todo un mundo y te das cuenta de que hay otras maneras, que no son perfectas, pero que hay otras maneras hacia adelante. Gracias. Yo solo quería hacer un apunte sobre esto, una anécdota, pero recientemente viajé al Perú y también me pasaba que no me sentía como fuera del lugar, pues porque también hay mucha migración china, japonesa, histórica, y no me sentía cuestionada. O si me preguntaban de dónde era y yo decía Barcelona, me pasa que aquí mismo en Barcelona o en otras partes de Europa siempre es, ¿pero de dónde son tus padres? ¿Pero de dónde naciste? ¿Pero no sé qué? Y ahí no me pasaba, lo entendían perfectamente, tipo, claro, puede ser una persona española con esta cara. Y me sentí súper cómoda en ese sentido y no me sentí nunca otrerizada, la verdad. Bueno, ahora queda poco tiempo, así que si os parece, creo que lo que voy a hacer es leer un poquito como algunas de las citas que habéis ido apuntando en estos papeles, que muchas son citas de lo que hemos hablado hoy, pero también son reflexiones. Así las leo en voz alta, ¿no? Porque me gusta el ejercicio de escribir y luego leer en voz alta, y porque son cosas como que me han parecido interesantes o que me han resonado. Así que allá voy. Tengo la sensación de estar en el limbo porque no termino de ser totalmente de allí, pero tampoco totalmente de aquí, versus he hecho las paces con mi lado chino. Nuestros idiomas nativos tienen una riqueza literaria que nos permite entender el mundo de una forma mucho más compleja que el mundo en el que nos llega a atrapar el castellano. Cuando aprendo un nuevo idioma, ¿en qué idioma escribo?
literatura sin referentes ante la diferencia, creo. Labor de conectar mundos. Es cansado ser puente. Ahora que están de moda algunas partes, y solo algunas, de la cultura china, mis amigas se esperan que yo pueda hacerles un tour de los supers asiáticos. Idioma propio, difícil de entender. Minke, si nunca nadie te entendiera, ¿seguirías escribiendo? Un ojo en la televisión, el otro alguna novelita de la biblioteca. El viaje que no cesa. Una sea nuestra mesa, pero sin silla. Una mezcla de Tao y mística de San Juan. Escribe, escribe, escribe. Disrupción. Otras vidas, otras vías. Corazón, pensamiento. Peso del viaje, lugar de exilio simbólico. Luego también me han pasado una hoja que está en griego y que me ha parecido muy bonito. Obviamente no lo puedo leer, pero lo agradezco mucho que alguien haya escrito en su idioma o en otro idioma. Tampoco sé si es el suyo, pero me parece muy bonito. Así que gracias. Y también me gusta el ejercicio de algunas personas que han ido solo apuntando palabras sin más, como cuestión política, academia, sobrecompensar, volcando, un poco por la tangente, juegan con ello. En mi caso, destellos. Que lees, vocabulario, escapar, dramático, costoso, cuando te refieres, reconocimiento, reclamar, así de concreto, contexto. Aquí es algo más esquemático, pero es como identidad. Límites, relato propio, naturaleza, sinceridad, capas neuropsicológicas, qué es real, masa antropomorfa, sabor intenso, riqueza. Chinitud, me sentía inferior. En China somos españoles y en España somos chinos. Imagen ambulante, padres como extraños. Españolizarse, chiñoles, chinos nacidos aquí. Bueno, como podéis ver, se ha escrito un montón, me encanta. Autonarrativas, orden interior, literatura, sujeto político, sujeto migrante, el viaje que no cesa. Los hijos de la inmigración no somos el puente. Bueno, yo con eso creo que lo voy a dejar. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho preguntas, a todas las personas que han participado. Gracias. Y que han apuntado aquí sus reflexiones, las citas, lo que le haya resonado de la charla de hoy. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a la Filmic, en especial a Kini, pero también a todas las personas que participan en la Filmic, que son muchísimas, como podéis ver. Y las personas que llevan la camiseta son un montón. Y lo agradecemos muchísimo. Recordar que esto es un proyecto autogestionado y aún así que las cosas se pueden hacer bien y te pueden tratar bien, porque muchas veces yo he estado en espacios institucionales donde no me han tratado bien y me pagaban peor y me trataban peor. O sea, imagínate, para que veáis que es posible, aunque obviamente cuesta mucho trabajo y esfuerzo y energía, pero se puede. Gracias por estar aquí 3 horas como campeones. Y esto es porque se ve una sola vez al año, no siempre tenemos la ocasión de estar con figuras como ellas, ellos, ellas, que están aquí haciendo literatura, escribiendo cosas ininteligibles para el sistema, pero que nosotras como migrantes y racializadas sí entendemos, estoy segura. Gracias, y has dicho algo importante para nosotros, es importante desde la primera Filmic, seguimos potenciando que tenemos que pagar mejor a nuestras compañeras.
Esto es sin ánimo de lucro. Nosotras estamos aquí con una bolsa de horas comunitaria porque creemos que ustedes son las personas que en la agenda marcan la diferencia de lo que se hace a nivel cultural en España, y eso es importante. Esto lo hacemos una vez al año, es una semana, 8 meses preparándola, pero gracias. Mercedes, un aplauso. Gracias, Susana. Gracias, amado Minque. Tú sabes que tú para mí eres... Y a mi amada Paloma Chen, que es familia, así que pongámonos de pie para que les despidan como merecen.